El Pleno de la Asamblea Nacional negó este domingo el proyecto de reforma económica del Ejecutivo. Con ello, el proyecto de ley denominado de crecimiento económico fue archivado. En una primera votación, con 133 asambleístas presentes, estuvo con 68 votos a favor, 32 en contra y 33 abstenciones. En la segunda hubo 70 a favor, 32 negativos y 31 abstenciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y justamente para conversar sobre esto recibimos aquí en nuestros estudios al economista Esteban Melo. Él es asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta Melo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches, María. Qué gusto poder estar aquí. Repetimos entrevista con el mismo tema, pero ahora ya con una resolución por parte de la Asamblea Nacional. Asambleísta, veo que se frota las manos. Esta decisión de justamente archivar la ley de crecimiento económico enviada por el Ejecutivo, ¿responde acaso a un bloqueo político por parte de algunas bancadas del Parlamento, entre esas la suya, la de Revolución Ciudadana? ¿Y existe acaso conciencia de la necesidad de que haya cambios en materia urgente? En realidad el país necesita estos cambios para en cierta medida recortar ese déficit fiscal que tenemos en estos momentos y que de no ser corregido nos va a llegar inevitablemente a seguir adquiriendo deuda? Responde a un pésimo proyecto de ley, un proyecto de ley que debía haber sido primero devuelto al Ejecutivo por parte del Consejo de Administración Legislativa y debía haber sido archivado como yo solicité en el primer debate, facultado por el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Pero por qué archivado? ¿Por qué no revisar, como en algún momento lo dijo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que el proyecto de ley era perfectible y que obviamente podían llegar en base al proyecto a diferentes consensos, porque tal vez el país en estos momentos lo que necesita es una reforma integral? Bueno, porque también responde a el pésimo manejo que se realizó del proyecto de ley en la propia Asamblea Nacional, el pésimo manejo por parte del presidente. La mayor parte del articulado no fue discutido, pero muy sencillo. Mire, hasta el día de hoy, el mayor proyecto de ley económico urgente que había llegado a la Asamblea Nacional tenía 164 artículos y este tenía 404 artículos. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? A continuación, en más de una ocasión, la asambleísta Larreategui, quien les habla, había solicitado que se elimine un conjunto de artículos que tenían que ver con el Código Monetario Financiero y con el Código de Planificación y Finanzas Públicas para darle viabilidad. Y de repente nos encontramos que de forma arbitraria el presidente de la comisión simplemente se negó a que se tome votación a los comisionados. Posteriormente, cuando nosotros estamos en el debate, en el Pleno de la Asamblea Nacional, detectamos que se está mintiendo a los asambleístas. Y, por ejemplo, se nos decía que se respetaba la autonomía del ISFA, del ISPOL, del IES, pero en el texto decía lo contrario. Asimismo, decían que mantenían el coeficiente de depósitos de liquidez. Y nos encontramos con que en el texto... Es decir, ustedes encontraron contradicciones en lo que les decía el Ejecutivo y lo que estaba dentro del proyecto de ley. Bueno, entre lo que nos decía el ponente, que era el presidente de la comisión, y dentro del proyecto lo que habían hecho era ser mañosos. Y esa mañosería era que cambiaban de sitio el artículo, sacaban del articulado y le mandaban a una disposición transitoria. Entonces, ante eso, ¿cómo podías actuar? Miren, el problema de esto es que el Ejecutivo, presupuesta mal 2019 y han ejecutado mal el presupuesto. En el presupuesto lo que tienes es ejecuciones, por ejemplo, en materia de seguridad de solo el 23% y estamos a 18 de noviembre y solo han ejecutado el 23% del presupuesto. Eso quiere decir que tenían los recursos y que simplemente no los implementaron. Es mala gestión del gobierno nacional. ¿Por qué rechazamos nosotros en la Asamblea Nacional? Porque el día de ayer la Asamblea Nacional, sus asambleístas con conciencia, desecharon un proyecto de ley que ponía en riesgo la economía de los ecuatorianos. Justamente son 70 votos a favor para que se archive, o porque se archivó este proyecto de ley. ¿Cómo nació esta alianza entre socialcristianos y Revolución Ciudadana cuando eran enemigos declarados? Mire, a diferencia del gobierno nacional, que tiene un acuerdo de gobernabilidad declarado con el movimiento Creo, que hasta ahora lo tenía con Suma y con los propios socialcristianos, simplemente lo que ha surgido es una defensa de los ecuatorianos. Nosotros no tenemos ningún acuerdo firmado, ningún pacto con otras fuerzas políticas. Lo que hacemos es parlamentar. Y el día de ayer legislamos en favor de los ecuatorianos. ¿Cómo podíamos decirle sí a un informe, el cual, mire, se le había mentido primero a la prensa?
El presidente de la comisión les dijo a ustedes que nos habían enviado ya el informe. Y yo hice certificar por secretaría cuando nos enviaron 2 días después a los comisionados. Y un informe que era una calamidad, que tenía 6 páginas de informe, hablaba de 4 elementos sustantivos dentro de la ley, y de repente cuando tú leías solo había 2, los otros 2 desaparecieron. Miren, cuando uno copiaba un trabajo en la universidad, por lo menos lo hacía mejor. En este caso ni siquiera hacían eso. Es decir, no había ni conclusiones ni recomendaciones. Se cuestiona el trabajo del presidente de la comisión. Totalmente, y eso... ¿Hay alguna influencia ahí que hizo que se dé este tipo de situaciones que ustedes no pudieron analizarlo con tiempo? Varios elementos. Primero, que era un proyecto de ley inconstitucional, violentaba el artículo 136 de la Constitución de la República, donde dice que se tiene que referir a una única materia. Posteriormente, por ejemplo, pretendía declarar autonomía del Banco Central, poniéndolo al servicio de la banca, no al servicio de los ecuatorianos, algo que también es inconstitucional. Mire, podemos discutir sobre la autonomía o no del Banco Central, pero el marco normativo que tenemos es que la política monetaria y la política crediticia depende exclusivamente de la función ejecutiva y que el Banco Central es su instrumento. Por lo tanto, si quieren declarar autónomo al Banco Central, tenemos que ir a una reforma constitucional. Ahora, asambleísta, el presidente de la República ya se ha pronunciado luego del archivo del proyecto y ha anunciado la elaboración y el envío de un nuevo proyecto que va a estar enfocado en el tema tributario, porque de alguna manera se tiene que tratar esto de forma urgente. ¿Cuál va a ser entonces la postura de su bloque de Revolución Ciudadana cuando se ha incluso informado que se va a tomar algunas de las observaciones que se han hecho para este nuevo proyecto? Es decir, ustedes van a estar abiertos a poder revisar el nuevo proyecto que va a ser enviado y qué debería contener. Estoy un poco viendo qué es lo que ustedes encontraron en este proyecto que podría resultar rescatable para que sea incluido en el nuevo. Mire, nosotros vamos a ser constructivos como lo hemos sido. El conjunto de observaciones, la gran parte del conjunto de observaciones que se recibieron con respecto al proyecto de ley vinieron desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Yo mismo con el tema de la condonación a los deudores de crédito educativo. ¿Cuáles? Conversemos específicamente sobre qué temas rescatan ustedes y qué les parece que podrían... Para rescatar el único probablemente o alguno de los elementos positivos que tenía la ley, el día de mañana voy a presentar un exhorto al presidente de la República para que lo apruebe la Asamblea Nacional, para que se tomen las medidas necesarias, sea a través de un decreto o un nuevo proyecto de ley, eso sí separado, para responder a la necesidad de los becarios y los deudores de crédito. Claro, se hablaba de 9,000 estudiantes que habrían podido renegociar sus deudas, sus créditos, justamente con esta ley si pasaba. Entonces, vamos a por ello, pero hagámoslo en cuerda separada. No pretendan utilizar el dolor de estos estudiantes y de sus familiares para que pase un proyecto de ley que fue pésimo y que así lo entendió la mayor parte de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos tenido una actitud constructiva y lo que buscamos es un sistema fiscal, pues que respete los estándares de nuestra economía. Asambleísta, ¿qué otros? Permítame, y en ese sentido, si quieren realizar una reforma fiscal, tiene que ser progresiva, de carácter solidario y redistributiva. ¿Qué otros puntos? Por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. ¿Cómo ven ustedes ahí esto? Hay una dificultad con respecto a qué es lo que quiere usted atender. Si usted quiere atender al sector empresarial, pues le puede dotar de mayor liquidez, pero le está quitando capacidad y recursos al Estado, y en este momento el Estado lo que necesita son recursos. Por otro lado, también puede estar fomentando usted la evasión fiscal. En este sentido, habría que analizar y sopesar qué es lo que quiere en este momento el gobierno nacional. El gobierno nacional, por su mala gestión, por no haber proyectado bien la proforma presupuestaria, tiene serias dificultades de liquidez para el propio Estado, y es lo que en este momento tienen en el ajuste fiscal que ellos realizaron. Pero usted no considera que en este punto, por ejemplo, es necesario que las empresas tengan este apoyo por parte del gobierno, de que puedan utilizar, tengan liquidez, digamos, para utilizar esto en capital de trabajo, que eso no se da cuando se da el anticipo del impuesto a la renta, y limita un poco al sector productivo. En las circunstancias económicas que tenemos en este momento, los recursos de las empresas no son utilizados para capital de trabajo, porque el capital de trabajo básicamente es inversión. En este momento estamos en los niveles más bajos en 20 años en inversión. ¿Por qué? Porque ha habido muchos despidos, el nivel de consumo ha caído y de esa manera la capacidad instalada que tienen las empresas ya cubre la demanda. No quiere decir que cubran las necesidades, pero por otro lado, si usted de verdad quiere apoyar a los empresarios, dinamizar también la economía. Dinamizar la economía.
Bueno, pues que la Junta Monetaria baje los tipos de interés y de esa manera se incrementa la inversión, y al incrementarse la inversión generamos empleo, generamos consumo, se genera una demanda real en la economía. Lo que tú tienes es que no tiene por qué ser un único camino. Puede haber un conjunto de medidas positivas para los ecuatorianos. Desde mi bancada, nosotros le hemos dicho al gobierno nacional que tiene un conjunto de alternativas. Bueno, pues si de nosotros depende, nosotros estamos ya y hemos propuesto un conjunto de alternativas para el gobierno nacional. Quieren recaudar, por ejemplo, pero sin embargo en este último proyecto de ley lo que hacían era subirle el IVA a los planes de telefonía celular y le bajaban... No el IVA, el ICE. El ICE, perdón. El ICE. Ya, y le bajaban el impuesto a la renta a las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué no le cobraban más impuesto de renta a las empresas y le subían un poquito a los consumidores? ¿Por qué la carga tiene que ir directamente a los consumidores? Además, hacían una cosa súper extraña donde lo que fomentaban era que las empresas vayan bajando el nivel de inversión. ¿Y no en el era Ecuador. positivo también la contribución de aquellas empresas que ganaban más de $1 millón al año? Que también... Ese impuesto ocasional. Así es. Sí, pero mire, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? A ver, tenemos que no había un estudio técnico en el propio proyecto de ley. Y cuando nosotros le preguntábamos cuál es el nivel de impacto, no nos pudieron responder. Si usted cogía el proyecto de ley económico urgente y revisaba el informe técnico, lo que era una cara y en un único párrafo decía que no tenían información para poder estimar el impacto económico. Yo no sé de dónde se sacaban que iban a recaudar 700 millones si en todo el documento no tenían las proyecciones para poder saber cuánto se iba a recaudar. Por favor, en el Ministerio de Economía y Finanzas hay grandísimos profesionales a los cuales solo hace falta consultarles y poder estimar de manera real lo que se va a recaudar en un proyecto de ley. A ver, y considerando la reducción del 50% del impuesto a la salida de divisas, ¿cuál es la postura de Revolución Ciudadana? Mire, eso es un error por dos motivos. Cualquier cosa que permita mayor nivel de salida de dólares de la economía ecuatoriana termina afectando a todos los ecuatorianos porque la cantidad de dólares de la economía termina bajando. Cualquier medida en ese sentido tenemos que buscar que no se dé. Pero ojo, por otro lado decían que bajan el ISD al 2,5%, en este momento está en el 5%. Del 5 al 2,5%. Y a la vez le quitaban el crédito tributario. Eso era un absurdo. Contradicción. A los únicos, totalmente, porque a los únicos que ayudaba era a los que quieren sacar los dólares de la economía ecuatoriana, no al sector productivo, porque el sector productivo, sí, de esa manera compensaba, pues, y no sentía el ISD. Entonces, si usted le quita el crédito productivo, le baja, simplemente lo que termina es empeorándole la situación, porque ahí sí tiene una aplicación de tributo real a los productores. Economista, yo le hacía una pregunta al ex vicepresidente de la República, Alberto Ajic, sobre la posibilidad de que esté en riesgo la dolarización, y es un tema en el que Social Cristianos y Revolución Ciudadana han coincidido. ¿Cuán real es esto? ¿Puede darse a futuro si no hay una solución económica en el país? Mira, desde su punto de vista. Hace un momento hablamos del ISD. Desde luego rebajar el ISD es todo lo contrario a lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es atraer inversión, que entren dólares en la economía ecuatoriana. Lo que se debe hacer, y por qué todos pusimos nuestra voz de alerta en la Asamblea Nacional, incluso aquellos que votaron en contra del archivo, incluso aquellos que se abstuvieron, eran conscientes que, por ejemplo, eliminar la reserva de liquidez o eliminar, como señala la disposición 22ª del proyecto de ley, eliminar el coeficiente de depósitos de liquidez, lo único que iba a generar era una herramienta que facilitaría la posible salida de dólares del país. Eso podría poner en riesgo la economía ecuatoriana. Es más, en este proyecto de ley, de forma extraña, aparecía un término que hasta ahora no se había manejado, que era el de crisis sistémica. ¿Qué es una crisis sistémica en dolarización? Simplemente la falta de dólares. Entonces, ante ello, las medidas tienen que ser: una, reducir la importación; 2, fomentar las exportaciones; 3, incrementar el turismo; 4, atraer inversiones. ¿Cómo podemos estar atrayendo inversiones? Bajando el tipo de interés, para que nuestra banca también cambie su chip, cambie su forma de pensar. Nuestra banca necesariamente tiene que pasar a ser una banca de inversión, no una banca de carácter rentista. Ahí sí tenemos que tener un cambio cultural todos los ecuatorianos, porque desgraciadamente nuestra cultura ha sido de carácter rentista, lo cual no ha permitido que generemos empresas de carácter productivo, que generemos empresas de bienes y servicios. Esas son las recomendaciones de su bloque. Sin embargo, ¿usted no está de acuerdo en que en estos momentos críticos el gobierno necesita tomar también medidas recaudatorias, y obviamente se debe determinar esto en el proyecto
proyecto que ahora va a tener que ahora va a contemplar el tema tributario. De alguna forma hay que salir a corto plazo de la necesidad de seguir adquiriendo deuda. Lo que usted propone, que obviamente siempre se tiene que pensar en el sector productivo para que a futuro la economía se dinamice y funcione de forma óptima y se mejore la economía del país. Es a largo plazo, es decir, a mediano o largo plazo, pero ahora no es necesario. Pero no considera que ahora de alguna forma hay que tocar el tema tributario. En este momento usted puede cobrar 1.200 millones a los deudores del SRI, por ejemplo, a los grandes grupos empresariales, y ahí está cubriendo una gran parte de la brecha fiscal. Por otro lado, mejora el sistema de control de aduanas del Servicio Nacional de Aduanas. Esas son medidas inmediatas. Si usted no quiere que se le salgan dólares de la economía y quiere incrementar la recaudación, bueno, pues mire, le toca tomar ciertas medidas como las salvaguardias. El gobierno nacional tenía 380 partidas y subpartidas arancelarias, las cuales podía subir y le permitían inmediatamente recaudar 400 millones y evitar que salgan de la economía 800 millones. Solo ahí tiene 1.200 millones de saldo positivo para la economía ecuatoriana. Lo que pasa es que también a quién sirven. Desgraciadamente el gobierno nacional en los proyectos de ley anteriores, el de reactivación económica, que fue lo que reactivó absolutamente nada, ni el de fomento productivo, lo que hicieron fue fomentar las importaciones. Y en ese sentido, si usted analiza los 27 meses de gobierno de Lenín Moreno, vía saldo neto, productos petroleros, le entraron más o menos 6.000 millones, pero por otro lado le salieron 6.000 millones vía importaciones. Ese es el problema que tiene en este momento la economía ecuatoriana. Economista, bueno, también se ha escuchado que pues estas posturas o decisiones que se tomaron el día domingo es el reflejo de lo que ya se viene, que son el tema electoral. ¿Ustedes están conscientes que el presidente puede llamar a una muerte cruzada y que esto puede ir a elecciones anticipadas si no hay un consenso y si así lo determina, porque es potestad del Ejecutivo? Bueno, que lo haga. Todo lo que fomente la democracia en el Ecuador será positivo. Todo lo que fomente escuchar a la ciudadanía será positivo, siempre que sea dentro del marco de la legalidad y la democracia. Lo que tenemos es un presidente que les mintió a los ecuatorianos, que nos estuvo diciendo durante todo el tiempo que no iba a subir los combustibles y subió los combustibles. Recuerden que ya subió el extra en la anterior medida económica, que también subió la gasolina super, la cual la liberalizó, y que ahora iba a subir el diésel en un 123%. Y también pero asambleísta, ¿usted considera justo que el país siga subsidiando los combustibles y no de forma focalizada, cuando se está dando justamente ese subsidio a las personas y a los sectores que no corresponden? Es decir, ¿no está usted de acuerdo en que eso, que gastar 1.300, 1.400 millones de dólares en eso es una locura? Está señalando que se está dando subsidio a los sectores que no corresponden. Es bastante cuestionable. No al 100%. Es bastante cuestionable. ¿Usted considera que entonces yo, por ejemplo, pongo gasolina extra con el subsidio? Mire, el ejemplo del ministro de Finanzas fue absurdo, en el cual decía que un vehículo de $50,000 de clase media se le pone con gasolina extra. Eso no existe. Pero uno de 30,000 sí. Discúlpeme, y en realidad no es un sector necesitado, asambleísta. ¿Y por qué la población urbana de las ciudades de clase media no va a recibir parte del subsidio? Mire, esto es muy sencillo. Sí, vámonos al diésel. El 95% de los productos que se comercializan en el Ecuador se mueven en vehículos de diésel. El Ecuador es un país relativamente caro con respecto a la región. El Ecuador es un país caro con respecto a la región. Y el único elemento que tiene relativamente barato son los combustibles. Eso nos permite generar competitividad. El único efecto directo que habría en la economía, si se sube inmediatamente el precio del combustible, va a ser una escalada en los precios, lo que terminará provocando es que los productos ecuatorianos pierdan competitividad en el mercado. Esto se tiene que hacer de forma escalonada, se tiene que hacer de forma que poco a poco el subsidio a los combustibles sea innecesario. Ahora, tenemos que cerrar este espacio de entrevista, pero la última pregunta que le quiero hacer con relación a lo que usted está diciendo en estos momentos es... Su líder, el líder de Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, también estaba de acuerdo en que se focalizara el subsidio a los combustibles. De hecho, sabemos que hace poco se lo recomendó incluso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo entender esta postura que resulta un poco contradictoria? A ver, yo no le he dicho en ningún momento, le he señalado que no tiene que haber una modificación con respecto
al subsidio de combustibles. Lo que le estoy diciendo es que tiene que hacerse de forma adecuada. Lo que le he dicho es que lo que se tiene que hacer, y es más, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se empezó a hacer. Así con es, más por eso se lo aciertos o recuerdo. con menos aciertos con respecto a las cocinas de inducción. ¿Qué es lo que se estaba haciendo ahí? Era retirando cocinas de la matriz de consumo. Y que no llegó absolutamente nada de eso de las cocinas de inducción. Permítame, pero es un plan que se tiene que ir llevando paulatinamente. En el momento en el cual usted consiguiese que todas las cocinas de los hogares ecuatorianos fuesen eléctricas o de inducción, simplemente pues ya no sería necesario el subsidio al tanque de la cocina de gas. Si usted hace lo mismo en la matriz de consumo energético de todos los ecuatorianos o de la gran mayoría, incentiva, por ejemplo, la utilización de vehículos eléctricos o híbridos, simplemente en ese momento ya no va a ser necesario que el Estado ecuatoriano subsidie los combustibles. Hay que hacerlo, pero de forma adecuada, no incrementando un 123% el diésel, lo cual le hace que le suba la papa, el azúcar, absolutamente todo. Gracias, economista Esteban Melo, asambleísta por la Revolución Ciudadana, con quien hemos dialogado y profundizado sobre el tema del archivo que se dio por parte de la Asamblea de la Ley de Urgencia Económica. Agradecemos su presencia, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias, asambleísta, y hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos junto a ustedes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.